Biblias en alto, puestos de pie. Esta es mi Biblia, la bendita palabra de Dios. Me preparo a recibir y aplicar la predicación de la palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Declaro que mi mente está alerta, mis oídos atentos, mi boca cerrada y mi cuerpo sujeto. Después de hoy, mi vida jamás será igual. Lo proclamo en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 2. En Juan capítulo 2. Pueden tomar asiento. Juan capítulo 2. Hoy voy a comenzar una serie sobre algunos de los milagros de nuestro Señor. Ahora recordemos que los milagros de Jesús, las señales, no eran para beneficio de los recipientes. Hoy hay mucha confusión en cuanto a eso. Las señales no eran para beneficio de los recipientes, aunque ciertamente ellos, por supuesto, que se beneficiaban con eso. Pero el propósito era demostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Ese es el propósito. Y entonces, a través del milagro de la conversión de agua en vino, podemos aprender muchas cosas esta tarde. Y vamos a ver, durante los próximos días, vamos a ver algunas otras cosas también. Dice aquí en Juan capítulo 2, y al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea, y estuvo ahí la madre de Jesús, y fue también llamado Jesús y sus discípulos a la boda. Ahora ustedes repasan el capítulo 1, van a encontrar que para este momento ya habían 5 que eran discípulos de Juan, y que ahora estaban siguiendo a Jesús. Aquí está el comienzo de la iglesia. Cuando ellos comenzaron a seguir a Jesús, eran discípulos de Juan, que comienzan a seguir a Jesús. A ver, repasemos, ¿quiénes eran? Primeramente eran Andrés y Juan. Tercero, Pedro. Cuarto, Felipe. Y el quinto era Natanael. Entonces son los 5 discípulos de Juan que ahora están con Jesús. Y dice, fue también llamado Jesús y sus discípulos a la boda. Y faltando el vino. Ahora, el vino era una parte muy importante de la boda, era una fiesta que normalmente duraba como 3 días. Y entonces, bueno, faltó el vino. Llegó un momento en que algo pasó, no llegó el proveedor, no pidieron suficiente. La cosa es que faltó el vino. Ahora, al decir que la madre de Jesús le dijo no tienen vino, es porque ella estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Se piensa que posiblemente ella era familia. Entonces se ha pensado que era algún familiar que se estaba casando. Y inclusive se ha conjeturado quién era de los familiares de María. La cosa es que ella estaba al tanto y ella se dio cuenta antes que la gente se diera cuenta. Posiblemente la gente no se había dado cuenta. Inclusive el novio no se había dado cuenta, el maestresala no se había dado cuenta, pero faltó el vino. Ahora la madre de Jesús entonces le dijo a Jesús, no tienen vino. ¿Qué intención tuvo ella al decirle a Jesús, no tienen vino? Es una buena pregunta. Alguien podría decir, buena pregunta, ¿verdad? Ella estaba pensando que él hiciera algo. Si acaso Jesús de una vez la paró. Ahora, ¿por qué Jesús le dijo en el versículo 4, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Bueno, recordemos que en otra ocasión u otras ocasiones, cuando le dijeron, ahí está tu madre y tus hermanos, él no dejó todo tirado para ir a atender a la familia. De hecho, él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que creen. Entonces él, en su ministerio, él hizo la diferencia. De hecho, hizo la diferencia desde los 12 años. Porque cuando él se quedó discutiendo 3 días con los doctores de la ley y su familia creyó que él estaba en la comitiva cuando iban de regreso a Galilea y se dieron cuenta de que él no iba con ellos, entonces y regresaron y lo encontraron. Entonces la respuesta de él es, ¿pero ustedes qué les pasa? Si yo estoy en los negocios de mi padre. Ahora,
Ellos no entendieron qué estaba diciendo y Jesús todavía no había aprendido a separar los negocios de su padre cuando tuviera el ministerio a los 30 años de edad y ahora en esta fase de su niñez y su adolescencia. Entonces él tuvo que aprender, de hecho, a estar sujeto a sus padres. Y la Biblia dice que él entonces aprendió obediencia, dicen Hebreos. Así que él era un niño como cualquier otro niño y es una fechoría de un niño de 12 años, donde él tenía el conocimiento, ahora el conocimiento lo tenía como hijo de Dios. Y él tenía, a los doctores de la ley los tenía con la boca abierta. Porque cualquier niño judío de 12 años de edad recitaba de memoria la Torá, ¿verdad? Lo hace hoy todavía. Entonces, eso no era nada admirable, ¿verdad? Todo varón judío a los 12 años de edad recita la Torá. Pero Jesús tenía algo más. Evidentemente Jesús no estaba recitando la Torá. Jesús estaba explicando el significado de la Torá. Jesús estaba aplicando las cosas. Y ellos estaban admirados del conocimiento. ¿De dónde consiguió el conocimiento? Bueno, no lo había conseguido los levitas, porque los levitas lo que sabían era lo mismo que sabían los doctores de la ley que estaban discutiendo con él. Él tenía información adicional. Y ahí definitivamente puede salir de que aquí está el Hijo de Dios. Pero todavía no ha empezado su ministerio. Y él tuvo que aprender como niño, tuvo que aprender la obediencia. Pero él hizo la separación. Y aquí nuevamente él hace la separación. ¿Por qué él le dijo, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, pero sin embargo lo hizo. Bueno, yo creo que lo que él está tratando es de evitar lo que está ocurriendo hoy precisamente. Donde se le trata de dar crédito a ella que no tiene. Y se le dice que es inclusive corredentora con Jesús. Porque ella sufrió juntamente con él. No, eso no es cierto, eso es falso, eso es herejía. Jesucristo fue el que murió, fue el que pagó el precio. Y ella es, por supuesto que no hay que quitarle ningún mérito a María. Gracias a que ella dijo que sí y aceptó lo que el ángel estaba proponiendo, es que el útero de ella pudo ser usado para traer al Hijo de Dios al mundo. Y ella es la Virgen de la que está hablando en Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Pero ella fue un instrumento útil para la gloria de Dios. Pero hay que separar ella como su madre y él como el Hijo de Dios. Entonces él como el Hijo de Dios, entonces él ahora va a hacer un milagro. Pero ella no tiene nada que ver con eso. Y él está separando esto. Y le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Sin embargo, sí había venido, pero no de la perspectiva de ella. No porque ella se lo fuera a decir. Es importante entender, él no lo hizo porque ella se lo pidió. Y él está haciendo aquí la distinción. No puedo hacerlo porque tú me lo estás pidiendo. Precisamente tratando de impedir lo que está sucediendo en el mundo hoy en cuanto a darle a ella el crédito que ella no tiene en cuanto a la redención del mundo. Ahora, en el versículo 5 tenemos el único mandato de María. Por cierto, hay un tratadito, ¿verdad? El mandato de María. ¿Y cuál es el mandato de María? Hacer todo lo que él os dijere. ¿Verdad? O sea, hacer todo lo que él os dijere. Hay un movimiento donde inclusive a veces lo ponen en los bumpers de los carros. María nos lleva a Jesús. Eso no es cierto. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús. Entonces el hecho de que ella haya dicho hacer todo lo que él nos dijere, no es igual que decir que María nos lleva a Jesús. No, el Espíritu Santo es el que convence. Y a través de todas las Escrituras, a través de la palabra de Dios, vemos que el Espíritu Santo es el que redarguye, el que nos demuestra. Ahora, sigue adelante entonces en versículo 6, en cuanto a lo que él hizo. Dice, se habían puesto ahí 6 tinajas de piedra para agua. Estaba leyendo donde cuando los turistas van a la parte donde se cree que estaba Caná, que no están bien ciertos, encuentran donde hay unas tinajas ahí, y entonces les gusta a los guías decir que estas son las tinajas de las que Jesús usó para convertir el agua en vino. Solo que hay un problema.
Aquí la Biblia dice que las tinajas eran de piedra. Y las tinajas que enseñan los guías de turismo son de barro horneado. ¿Verdad? Donde sí pueden ver algo parecido es aquí en el Centro Pastoral El Redil, en San Rafael de Tres Ríos, donde ellos tienen una tinaja de estas, de piedra. Sí, no, eso no se puede mover. Eso está ahí. Ahí está, es una tinaja de piedra. Pero quiero explicarles, porque donde dice, conforme a la purificación de los judíos. O sea, el rito de la purificación es que la persona se metía y se sumergía. O sea, pues estamos hablando de una tinaja grande, ¿verdad? El rito de la purificación era cuando los sacerdotes iban a entrar a oficiar. Entonces ellos, en preparación para entrar a oficiar en el sacerdocio, ellos pasaban por el rito de la purificación. Y también se usaba en algunos otros momentos. Precisamente en Juan, los judíos llegaron a discutir con Juan el Bautista y con, algunos otros ahí, en cuanto al rito de la purificación. Porque ellos habían asociado lo que Juan estaba haciendo, el bautismo de Juan, con el rito de la purificación. Ahora, en el rito de la purificación, la persona se metía él mismo, se metía y se sumergía. En el caso de Juan, Juan lo bautizaba. Entonces, hay una diferencia ahí. Pero ellos lo asociaron. Dice el versículo 6, y se habían puesto ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, y en cada una cabían 2 o 3 cántaros. O sea, estamos hablando de grande. Y eran 6. Les dijo Jesús, llenad estas tinajas de agua. Se llevaron su rato llenando esas tinajas de agua. Se llevaron su rato. Dice que las llenaron hasta arriba. Se llevaron su rato llenando 6 tinajas de agua. Y les dijo, sacad ahora de ellas y presentadlo al maestresala. El maestresala era el maestro de ceremonias. Era el que manejaba, el que administraba todo, el que le daba el visto bueno. Siempre se presentaban delante de él las cosas antes de presentárselas a los invitados y mucho más al novio. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestresala llamó al esposo y le dijo, me estás haciendo quedar mal. ¿Qué fue lo que le dijo el maestresala al esposo? Todo hombre pone primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces lo que es inferior. Mucho se ha conjeturado en cuanto a qué ocurrió realmente en esa boda y en este milagro. Los que creen que no importa el alcohol, las bebidas alcohólicas, entonces insiste que esto era una bebida alcohólica y que Jesús convirtió el agua en vino fermentado. ¿Verdad? Porque eso es lo que se hacía. Bueno, bastante leí, estudié en cuanto a esto, en estos días preparando esto, y llegué a esta conclusión. No era fermentado. No era fermentado. Hay buenas razones por qué no era fermentado. Bueno, una es conforme a la costumbre de aquel entonces. No se usaba vino fermentado, sino en algunas ocasiones. Pero en estas ocasiones eran festividades de 3 días. Imagínense si era vino fermentado. Y ya para el segundo o tercer día, ya todo el mundo está caído. Todo el mundo está durmiendo. ¿Verdad? Entonces, esa es una razón. No era fermentado. 2, y aquí viene algo espiritual. Yo no puedo aceptar que Jesús convirtiera agua, alguien dijo buena agua, en jugo de uvas podrido. ¿Verdad? Echar a perder buena agua. Número 3. Todo vino, cuando Jesús lo usa, como cuando instituyó la cena del Señor,
está señalando hacia la sangre de Jesucristo. Vino fermentado no puede representar la sangre de Jesucristo, porque estamos hablando que la sangre que fluía por las venas de nuestro Señor Jesucristo era la sangre del Padre. Hay que recordar que el Padre hizo que María, siendo virgen, quedara esperando un hijo. Él depositó en ella la simiente para que ella pudiera dar a luz el Hijo de Dios. La sangre que se derramó en la cruz del Calvario era la sangre de Jesucristo. Y el vino está representando y señalando hacia la sangre de Jesucristo, la sangre que fue derramada por nosotros. Así que de ningún modo podemos pensar en un vino fermentado que esté representando esto. ¿Ok? Entonces pensemos que no es fermentado. No puede ser fermentado. Cuando dice aquí, versículo 10, todo hombre pone primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho. La expresión aquí, bebido mucho, no significa que están intoxicados, como muchos han tratado de interpretar. Simplemente ya han bebido mucho. Ya están empanzados. Un día de estos, no sé si les conté, comí pollo y ya no quería ver pollo ni pintado. ¿Les ha pasado? ¿Cuánto les ha pasado? Comen algo y ya no lo quieren ver ni pintado, ¿verdad? Entonces están empachados ya. Entonces puede ser el pavo, puede ser el pollo. No les conté cuando estaba estudiando en los Estados, en esos 4 años que estuvimos allá, entonces no sé si fue el segundo año, tercer año, no recuerdo cuándo fue. Entonces yo le dije a Noemi, vamos a comer pavo, el día de Acción de Gracias. Vamos a comer pavo. Éramos nada más nosotros 3. Evelyn, que tendría 2, 3 años, tenía 2 años cuando fuimos allá. Tendría si acaso 4 o 5. No sé si Miriam estaba allá, no recuerdo. Mi cuñada, no recuerdo. Pero éramos poquitos. La cosa es que el cuento es este. Yo compré un pavo. Y comimos todo el pavo que quisimos el día de Acción de Gracias. Y luego lo congelamos y estuvimos comiendo sándwiches de pavo por 3 meses. Y cuando finalmente se acabó el pavo, yo no quise volver a ver pavo por quién sabe cuánto. Aprendí a comer pavo de todas clases habidas y por haber. Y quedé hastiado de pavo. Entonces, cuando está diciendo aquí, bebido mucho, no está hablando que están intoxicados. Simplemente que ya habían bebido mucho, ¿verdad? Puede ser el segundo día, el tercer día, qué sé yo. Entonces, lo que es inferior. Y le está diciendo aquí el maestresal al novio, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Ahora, si podemos entender esto a la luz de las costumbres de aquel entonces, el maestresal está reclamando que su reputación está en juego. El novio lo está haciendo quedar mal. El novio está haciendo que el vino que vino primero no era de la calidad que está viniendo ahora. Entonces lo está haciendo quedar mal. Y el maestresala está pensando en su reputación, ¿verdad? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Me van a llamar otra vez o no para que yo administre la siguiente boda, habiendo pasado esto? Entonces, en cierto sentido, le está reclamando. Pero lo que aquí vemos, aparte de esto, lo que vemos es de que la calidad del agua convertida en vino era inmejorable. Para decirle en otras palabras, no es que el novio había traído una calidad inferior. El novio seguramente había traído lo mejor de lo mejor de lo mejor que se podía comprar en ese entonces. Pero no se puede comparar con lo que Jesús produce. ¿Quién dice amén? No hay comparación. No existe en el mercado algo comparado a lo que Jesús hizo. Agua convertida en vino por el Maestro de Maestros, por el Señor de Señores. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Entonces aquí vemos varias cosas. Número 1, de que este es el primer milagro. Juan lo dice claramente. Este principio de señales hizo Jesús. Entonces este es el primero de los milagros, el primero de las señales.
Es importante que veamos esto también, porque a veces se trata de llamar milagros a cosas que la palabra de Dios no dice que son milagros. Por ejemplo, el nuevo nacimiento no es un milagro. Hace falta el poder de Dios para llevarlo a cabo, pero no es un milagro. Había personas que habían nacido de nuevo y habían creído antes que esto ocurriera. Así que no es un milagro el nuevo nacimiento. Pero aquí está el principio de señales. Hoy se dicen algunas cosas de milagros que en realidad no califican según la palabra de Dios. Pero este principio de señales, recordemos que no es para beneficio de los recipientes, aunque seguramente pues suplió la falta de vino y tuvieron vino para terminar la fiesta y para darle a todo el vecino. Imagínense 6 tinajas llenas. Imagínense. Pero lo importante, y con esto termino, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Antes, cuando ellos lo siguieron en los días anteriores, ellos eran discípulos de Juan el Bautista, y ellos estaban siguiendo a Jesús porque Juan el Bautista lo había identificado. Juan había dicho, he aquí el Cordero de Dios. Juan había dicho, este es el Hijo de Dios. Juan había dicho, el que viene después de mí es antes de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ellos habían creído en Jesús por el testimonio de Juan. Ahora, viendo la señal, ellos creyeron en Jesús por Jesús. Ya no por referencia. Ya no por lo que Juan había dicho. ¿Recuerdan en la conversión de la mujer samaritana? Cuando ella entró a la ciudad y dio testimonio, y luego salieron los hombres y entonces le dijeron, ya no creemos por el dicho tuyo, sino que nosotros mismos hemos visto y hemos oído que este es el Hijo de Dios. Así que tiene que haber un momento en que la persona tiene que creer por su propia cuenta. No solamente porque le dijeron, no solamente por el testimonio de otros, sino por su propia cuenta. Y esto fue lo que pasó en ese entonces. Nosotros también necesitamos creer porque nosotros también estamos viendo el testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida, nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, y llegó un momento en que nosotros creemos y recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Y este es el testimonio que nosotros debemos recibir. Sus discípulos creyeron en Él y nosotros necesitamos también creer. Creer que lo que Él ha prometido hacer en nuestras vidas, también Él lo hará. Puestos de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque encontramos en ella todo lo que necesitamos para esta vida y para el más allá. Ayúdanos, Señor, a creer, aunque hoy no se están haciendo los milagros como se hicieron en el tiempo de Jesús, pero sí podemos estar seguros que tú contestas a la oración conforme a tu santa y divina voluntad. Y podemos ver la intervención tuya, podemos ver la respuesta tuya. Y permítanos que podamos testificar de tu poder, testificarle a otras personas que necesitan creer, que necesitan, Señor, arrepentirse y aceptarte como único y suficiente Salvador personal. Úsanos como instrumentos. ¿Quiénes quieren levantar la mano juntamente conmigo? Oremos los unos por los otros, que seamos testigos del poder de Dios en nuestra vida, que seamos testigos de lo que el Señor hace en nosotros y a través de nosotros, para su honra y para su gloria. Gracias, Señor, por las manos levantadas. Ayúdanos a honrarte y glorificarte, y que tú nos uses, Señor, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.